tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Roberto Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 19 de marzo, es que Vladimir Putin obtuvo un quinto mandato presidencial con un récord de votos y participación. En comicios que duraron 3 días fue reelegido con más del 87% de los votos y una participación de 77% según la Comisión Electoral. La participación sería la más alta desde las primeras elecciones presidenciales de 1991, en donde participó un 75% de electores inscritos y las que ganó Boris Yeltsin. Y en las elecciones anteriores a estas, en las que también ganó Putin, había participado solo 67.5%. Eh, las autoridades rusas hicieron notar que hubo una alta afluencia de electores en las 4 regiones ucranianas anexionadas en septiembre de 2022 y también en Crimea, anexada en 2014. Esto implica que Putin tendrá otro mandato de 6 años hasta 2030. Y aunque hay indicios de que Putin es genuinamente popular en Rusia, también está el hecho de que no hay independencia de poderes, no hay prensa libre y que los opositores son asesinados, como Boris Nemtsov en 2015 cerca al Kremlin, apresados como Oleg Orlov del grupo Memorial, exiliados como Garry Kasparov, inhabilitados para postular a la presidencia y competir con Putin, como en el caso de Boris Nadezhdin, o mueren en prisión en condiciones francamente sospechosas, como Alexei Navalny. Entonces, difícilmente puede decirse que hubiera condiciones para elecciones libres y justas en Rusia. La segunda noticia es que el presidente colombiano Petro propuso una asamblea constituyente en su país. Esto en medio de conflictos de poderes en donde el Congreso, donde solía tener una alianza mayoritaria, ahora no aprueba sus propuestas de reformas en materia de salud o laboral. eh, digamos, pese a que Petro se había comprometido antes de llegar al gobierno que no iba a convocar a una asamblea constituyente. Ahora dice que el país, la semana pasada lo dijo, tiene que ir a una asamblea nacional constituyente ante las dificultades para que el Congreso apruebe sus reformas. Aseguró frente a la crítica de que lo que quería era perpetuarse en el poder o por lo menos estar 4 años más después del final constitucional de su mandato en 2026, que, cito, no tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido. Ahora, cualquier reforma de la Constitución tiene que pasar por una iniciativa legislativa aprobada por el Congreso. Petro, sin embargo, está alegando que hay varios caminos para hacerlo y que convocará al pueblo a movilizarse en las calles. El último presidente que hizo una reforma constitucional para reelegirse fue Uribe, eh, y su sucesor, Juan Manuel Santos, si bien también se reeligió, durante su segundo periodo impulsó una reforma constitucional para impedir la reelección inmediata del presidente. Eh, la tercera noticia es que el ejército israelí atacó por cuarta vez desde el inicio de la invasión de Gaza el hospital Al-Shifa en el norte de la franja territorial. Ya había causado graves daños en noviembre. Sin embargo, el hospital había conseguido operar de manera parcial y convertirse en un centro de refugio para decenas de miles de personas en Ciudad de Gaza. Inicialmente, los militares israelíes, respaldados por tanques y artillería, rodearon las instalaciones del hospital mientras francotiradores abrían fuego contra personas ubicadas dentro de él. Posteriormente, estos soldados ingresaron al hospital y detuvieron a decenas de personas, según los testigos. Eh, Israel alega haber dado muerte a 20 presuntos milicianos de Hamas, pero una de las personas a las que acusa de serlo, Faik al-Babhoud, eh, era, digamos, miembro de la policía de Gaza, no de las milicias de Hamas,
Y según fuentes palestinas, además no era una persona prominente, estaba a cargo de custodiar los camiones de ayuda que llegaban para ser descargados en los almacenes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Habría que recordar lo que ya mencionamos en este podcast en el pasado sobre ataques anteriores al Shifa. El primer ataque en noviembre del año pasado fue negado por el gobierno israelí, se dijo que fue un cohete defectuoso de Hamas, pero en esa ocasión una investigación del diario estadounidense The New York Times decía lo siguiente: la evidencia revisada por este diario de Al-Shifa apunta hacia ataques israelíes y añadía: los ataques no parecían dirigidos hacia infraestructura subterránea, esto a raíz de que Israel alegó que debajo del hospital habían túneles en donde se ubicaba el cuartel general de Hamas, cosa que resultó ser falsa. Pero los ataques no parecían dirigidos hacia infraestructura subterránea. Dos de los ataques más severos alcanzaron los pisos superiores de la sala de parto. A su vez, el diario estadounidense Washington Post dijo lo siguiente sobre su análisis del alegato israelí de que había túneles utilizados para fines militares por Hamas. El análisis del Washington Post encuentra que las instalaciones conectadas a la red de túneles no mostraban evidencia inmediata de uso militar por parte de Hamas. Ninguno de los 5 edificios del hospital parece estar conectado con la red de túneles. No hay evidencia de que se pudiera acceder a los túneles desde las instalaciones del hospital. Es decir, criticar íntegramente el alegato israelí en torno a los túneles, que por lo demás Ehud Barak, ex primer ministro israelí, indicó en su momento que habían sido construidos por Israel cuando ocupaba Gaza, no por Hamas con posterioridad a esa ocupación. En cuanto al tema de análisis, sabrán que se atrapó en nuestro país a una persona con doble nacionalidad, iraní y peruana, por matrimonio, Majid Azizi, que es indicado de pertenecer a la fuerza Quds de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Entonces, primer alegato, pertenecía a la fuerza Al-Quds de la Guardia Revolucionaria. En segundo lugar, había intentado contratar peruanos, ciudadanos peruanos, para asesinar a un empresario israelí. En tercer lugar, la evidencia de todo lo dicho provendría de informes de inteligencia recibidos de la Agencia de Inteligencia Exterior israelí, el Mossad, y que además de intentar asesinar al empresario israelí cuya identidad nunca se dio a conocer, eh, este detenido pretendía atacar la cumbre de APEC en Lima. Eh, Respecto a lo cual quisiera comentar lo siguiente. En primer lugar, la Fuerza Al-Quds en efecto es parte de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní, que a su vez son parte de las fuerzas de seguridad oficiales del Estado iraní, Estado con el cual el Perú mantiene relaciones diplomáticas. Si bien la Fuerza Al-Quds es considerada por Estados Unidos una organización terrorista, el Perú jamás ha hecho esa calificación. Y es cierto que la Fuerza Al-Quds opera fundamentalmente fuera del territorio iraní, pero no es cierto, como alega Julio Mariño, jefe actual de la DIRCOTE, que según la información que dijo tener, los integrantes de las fuerzas Al-Quds utilizan un trabajo negocio para aparentar ser un trabajo honesto, luego comienzan a reclutar y buscar personas para la ejecución de sus actividades terroristas. La fuerza Al-Quds es en sí misma una fuerza operativa y además crea organizaciones o apoya organizaciones irregulares armadas en países de Oriente Medio, no de América Latina, como Hezbollah en el Líbano o Hamas en territorios palestinos ocupados, y opera a través de ellos. No es cierto, como alega el jefe de la DIRCOTE, que lo habitual sea que intenten establecer negocios legales para operar a través de reclutas locales. Eh, eh, la otra cuestión es, incluso cuando en el pasado hubo acusaciones de terrorismo que vinculan al régimen iraní,
aunque nunca llevaron a una condena judicial, por lo menos se indicaba como autor material o sospechoso de intentar una acción terrorista a presuntos militantes de Hezbollah, no a ciudadanos locales sin vínculo alguno con Oriente Medio. Por ejemplo, los ataques de siglo pasado contra la Asociación Mutual Israelita de la Argentina y la Embajada israelí en Buenos Aires, se acusó a un agente de Hezbollah de ser el autor material, pero repito, nunca se llegó a condenar a nadie por estos hechos. O sea, no hay una condena judicial. Y en el caso del Perú, en el pasado, también por información brindada por el Mossad, la Agencia de Inteligencia Exterior israelí, se sindicó a Mohammad Ghaleb Hamdar como miembro de Hezbollah enviado al Perú para intentar realizar acciones terroristas. Primera cuestión, Hamdar fue absuelto en doble instancia, es decir, fue encontrado inocente de los cargos que se le formulaban, ya no está en el Perú, y en segundo lugar, como digo, cuando menos se les indicaba de ser miembro de Hezbollah, no de venir a reclutar ciudadanos peruanos para realizar acciones terroristas. Eh, entonces, primera cuestión, ya hay casos anteriores en donde la información brindada por la inteligencia israelí resultó ser falsa. Y en segundo lugar, por lo menos eran acusaciones de pertenecer a grupos de Oriente Medio, eh, que eso podría ser cuando menos verosímil, ¿no? En el reporte de terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se emite anualmente, desde 2014 se dice consistentemente lo que voy a citar, esto es del informe de 2014. No se ha confirmado la presencia de células operativas de Al-Qaeda o Hezbollah en el hemisferio, en nuestro hemisferio, pero simpatizantes ideológicos continúan proveyendo apoyo financiero y moral. Esa estimación se mantiene hasta el presente, aunque cuando Trump llega a la presidencia, se empieza a insistir en el vínculo entre Hezbollah e Irán en los informes del Departamento de Estado, y se dice respecto a Hamdar, de ser condenado, representaría el primer caso de condena de un operativo de Hezbollah en Sudamérica. Es decir, nunca ha existido una condena de un operativo de Hezbollah en Sudamérica por intentar realizar acciones terroristas en nuestra región. Y Hamdar no es la excepción, porque también fue absuelto, como ya indiqué. Mitra Tag, periodista internacional radicada en Perú, dice que la Embajada de Estados Unidos no pudo proveer información sobre el inculpado, este ciudadano peruano-iraní, Majid Azizi. Además indica que no hay requisitoria internacional para esta persona o contra esta persona, por ejemplo, de Interpol. Según medios de prensa locales, el fiscal que investiga el caso pidió a la embajada israelí información sobre el supuesto informe del Mossad y no obtuvo respuesta. Y habría que decir que la DIRCOTE aquí tiene antecedentes que no son particularmente auspiciosos. Óscar Arriola, que fue jefe de la DIRCOTE en el pasado, testificó en el juicio contra Hamdar, el ciudadano libanés acusado de pertenecer a Hezbollah, y dijo durante el juicio que no podía mostrar los informes de inteligencia recibidos que inculpaban a esta persona por razones de seguridad. Es el mismo jefe de la DIRCOTE, Óscar Arriola, que el año 2023 dijo que el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, había estado involucrado en las protestas de 2022 y 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte, pese a que el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru había dejado de existir hacía casi un par de décadas. De hecho, en 2004, el Departamento de Estado de los Estados Unidos retiró al MRTA de su lista de organizaciones terroristas, sencillamente porque llegó a la conclusión de que la organización había dejado de existir.
El sucesor de Óscar Arriola como jefe de la DIRCOTE, a su vez dijo en su momento, Sendero Luminoso está presente en todo el país. Bueno, tuvo la oportunidad de demostrarlo cuando detuvo a 193 personas en el campus de la Universidad de San Marcos y sabemos que no pudo presentar cargos por terrorismo contra ninguna de las 193 personas detenidas. Solo había cargos contra una de ellas por razones totalmente ajenas al terrorismo. Entonces, lamentablemente, nuestros servicios de inteligencia policial parecen tener problemas serios en su funcionamiento. Por lo demás, ningún documento o declaración policial sostenía que esta persona buscara atentar contra la cumbre de APEC. De cualquier modo, ni Israel ni Irán son miembros de APEC. Recordemos que el individuo acusado es ciudadano iraní y que un empresario israelí era su presunta víctima. Y si bien hay eventos durante el año, la cumbre recién se va a realizar en noviembre próximo. Y según la organización del Foro APEC Perú 2024, un comunicado de prensa se dice respecto a este tema lo siguiente. Respecto a la intervención policial a un ciudadano de nacionalidad iraní en las últimas horas, en el punto 2 del comunicado se añade, es necesario aclarar que este hecho no tiene relación ni vinculación alguna con el desarrollo de las reuniones que se llevan a cabo en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, cuya presidencia ejerce el Perú este 2024. Quien dijo que había un intento de atacar el evento de APEC fue el congresista Fernando Rospigliosi, pero no dice cuál es su fuente ni de dónde obtuvo ese tipo de información. Entonces, digamos, yo no sé quién es esta persona, no sé si es inocente, pero lamentablemente los antecedentes, tanto en el Perú como en el exterior en esta materia, sugieren la posibilidad de que estos cargos terminen siendo desechados por el Poder Judicial. Eso lo sabremos todavía en cuestión de años, me temo, pero en todo caso hay inconsistencias en la versión oficial sobre estos hechos. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.